Bueno, vamos a poner esta reunión en manos de Dios, en primer lugar. Vamos a pedirle que nos guíe, nos ayude en esta mañana. Señor, te damos gracias por un nuevo día. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias también por tu misericordia con nosotros. Te pedimos que nos guardes, nos ayudes esta mañana y nos guíes en la alabanza hacia ti. Eres el único digno, Señor, de ser alabado, de ser bendecido. Gracias por tu palabra, Señor, que vamos a abrir esta mañana. Y guíanos tú y haznos estar atentos y sensibles a ella. Gracias por ello. Amén. Bueno, puedes poner aquí la presentación, por favor. No sé si se aprecia muy bien. ¿Sabéis lo que es eso? Un agujero negro. Bueno, pues sí, es un agujero negro. Ahora se ve mejor. Un agujero negro. Un agujero negro en el espacio es un objeto astronómico que tiene con una atracción gravitatoria tan fuerte que nada, absolutamente nada, ni siquiera la luz puede escapar a ese agujero negro, a la fuerza de atracción. Nosotros tenemos, bueno, pon la siguiente, hay dos más, me parece. Bueno, estas dos primeras son dos recreaciones hechas por ordenador, pero la tercera, que vais a ver ahora, esta es una imagen real. Está distorsionada porque está muy lejos la imagen. Y curiosamente esta imagen es de dentro de la Vía Láctea. Nosotros estamos dentro de una galaxia, que es la Vía Láctea, y dentro, en el centro mismo de la Vía Láctea, tenemos un agujero negro. ¿Sabíais esto, que teníamos un agujero negro? ¿No? Pues tenemos uno. Hombre, muy cerca no está, ¿vale? Lo tenemos a unos 25.500, ¿son millones? No, 25.500 años luz de distancia, es decir, que si tú viajas a la velocidad de la luz, tardarás poco, 25.500 años en llegar. Nada, está ahí al lado. Bueno, esto se llama Sagitario A, ¿vale? En el centro no se aprecia muy bien porque, ya os digo, está tan lejos que es una imagen bastante distorsionada, pero en el centro tiene una región sombría, oscura, y alrededor pues tenemos un anillo de gas caliente que brilla de forma muy intensa. Los agujeros negros no están vacíos. Podríamos pensar que como es un agujero, ahí no hay nada, ¿no? Pues no están vacíos los agujeros negros. Contienen la mayor cantidad de materia en el menor espacio posible. Dentro del universo no tenemos nada parecido al agujero negro. Hay una gran cantidad de materia, pero muchísima. De hecho, existe esta comparativa, ¿no? Si pudiéramos coger una cucharita de café y meterla en el agujero negro y coger simplemente esa cantidad, solo esa cantidad de materia pesaría 100 toneladas. Casi nada. O sea, está todo ahí concentrado, ¿no? Claro, cuando uno se pone a pensar en esto, investigar, se da cuenta de que todo esto es de una magnitud enorme. Tú cuando te pones a pensar en esto y ves que los agujeros negros engullen estrellas, engullen planetas, son capaces de engullir planetas, dices, esto tiene que ser una barbaridad, ¿no? Que ni siquiera la luz es capaz de sortear esto, ¿no? Nuestra mente no es capaz de abarcar toda esa dimensión, de llegar a entenderlo del todo. Hay cosas que son inexplicables a nuestra mente humana. Son cosas que cuando tú lo miras, estás en el campo una noche y viendo para arriba las estrellas y
estas cosas que a mí, a algunos de nosotros nos gusta mucho hacer, mirar el cielo, pues dices, es que es inexplicable todo lo que hay ahí, ¿no? Todo es increíble. Y eso, hay cosas que son inexplicables. Los escépticos piensan o suelen decir que las cosas necesitan ser vistas para ser creídas. Tal como dice un graffiti, que lo ponemos aquí, hay cosas que necesitan primero ser creídas para luego ser vistas. Teniendo esto en mente, vamos a ver algo asombroso. O vamos a intentar asombrarnos con un texto que os traigo delante, que hemos leído tantas veces, pero un montón de veces. Es un texto súper, archi, mega conocido por todos. Lo hemos estudiado, los que hemos crecido en una iglesia, lo hemos estudiado en la escuela dominical. Lo hemos escuchado hablar tantísimas veces que de tanto que se ha leído, parece que pudiera perder el impacto que debiera hacer en nosotros, ¿no? Es el versículo más famoso de la Biblia. ¿Sabéis cuál es? Sí, señor, Juan 3:16. Una de las cosas más misteriosas en el mundo, más misteriosa incluso que la creación, incluso más misterioso que el universo, la luna, el sol, la tierra, los animales grandes, los pequeños, hasta los microorganismos. Más misterioso que todo eso es que Dios nos ama. Eso es el mayor misterio que podemos encontrarnos en nuestra vida. Es un misterio. ¿Puedes poner el texto? Sé que lo cantamos, lo decimos tantas veces que pudiera parecer que pierde cierto impacto en nosotros o pierde cierto valor el hecho de repetirlo tanto. Pero también repetirlo nos ayuda a entender mejor la dimensión que eso tiene. Aunque para muchas personas decir esto no es muy relevante, que Dios nos ama, bueno, mira, es algo totalmente normal, ¿no? Entra dentro de lo que pudiera parecer como ordinario. De hecho, la misma Biblia nos dice en 1 Juan 4:8 que Dios es amor, ¿no? Por lo tanto, lo más normal, lo más natural del mundo es que Dios nos ame. Y sin embargo, Juan 3:16 comienza con una expresión de exclamación. De tal manera. De tal manera. Es una expresión que nos indica que precisamente eso no es normal. Es algo tremendamente extraordinario. De tal manera. Me gustaría que profundizáramos un poco en este hecho. ¿Que Dios nos ame es algo ordinario? ¿Es algo normal? ¿O es algo extraordinario? ¿O de normal no tiene absolutamente nada? Como digo, este es uno de los versículos más utilizados, más expuestos, más predicados, más estudiados, más memorizados por niños y por adultos. Es uno de los textos que la gente suele querer más, ¿no? Tiene más apego a este versículo. Son, creo que unas 30 palabras en castellano, en griego creo que son unas 24 o 25, y que resume de forma extraordinaria el Evangelio. Por eso nos gusta, porque es sencillo de entender, es algo que es fácil, ¿no? Incluso de transmitir. Vamos a ir viendo por partes algunas curiosidades de este versículo y vamos a intentar reflexionar sobre lo que vamos encontrando. E intentar averiguar de qué clase de amor está hablando Jesús. Lo primero que vamos a ver es quién realiza la acción en esta oración. Bien, la persona que realiza la acción es Dios, ¿no? De tal manera amó Dios. Dios amó al mundo.
Así que tenemos un ser creador de los agujeros negros, creador del universo, donde están esos agujeros negros, creador de las galaxias, de estrellas, de planetas, creador de todo eso tan magnífico, creador incluso de las pequeñas flores, de los microorganismos que encontramos dentro de los seres vivos. Un universo ante el cual nos maravillamos, un ser que es el dueño de absolutamente todo, un ser que es soberano sobre todo, aquel que es desde la eternidad y será hasta la eternidad, y decide amar el mundo. Claro, esto es una expresión que dices, bueno, el mundo, ¿y qué es el mundo, no? ¿A qué se refiere con el mundo? Bueno, tú y yo somos personas que tenemos una capacidad para amar, tenemos esa virtud, nos gusta que nos amen, al menos a mí, no me gusta que me odien, nos gusta que nos amen y nos sentimos también realizados cuando amamos a otras personas. Pero yo no puedo amarte de forma perfecta, no soy capaz de hacerlo. Ni a mi esposa, ni a mis hijos, ni a ninguno de vosotros, ni vosotros sois capaces de amarme a mí de forma perfecta, porque no somos perfectos. Nuestro orgullo, nuestro egoísmo, eso nos impide poder amar de forma perfecta. Ni siquiera somos capaces de amarnos correctamente a nosotros mismos. Incluso nos maltratamos a nosotros mismos. Es decir, que no amamos de la manera en que deberíamos hacerlo. Porque somos imperfectos, pero Dios es diferente. Dios es completamente distinto. Dios es perfecto en sus atributos, en sus cualidades, y es perfecto en su amor. Su amor es perfecto. Claro, nuestra imaginación no alcanza a visualizar, a poder visualizar ni siquiera un poco de la magnitud de ese amor. Nos lo podemos intentar imaginar, algo, pero no, poniéndole más imaginación incluso no llegaríamos a abarcarlo, ¿no? Cuando leemos en 1 Juan 4:8 que Dios es amor, no nos está diciendo únicamente que el amor de Dios es uno más de sus atributos. Nos está diciendo que Dios es amor, que el amor forma parte de su naturaleza. Dios obviamente es justo, Dios es santo, pero incluso su justicia y su santidad ayudan o resaltan precisamente ese amor, su naturaleza. Sobre todo si tenemos en cuenta el siguiente punto de nuestro texto, que es ¿quién es el beneficiario de ese amor? El beneficiario es el mundo, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo. Una de las cosas que se suele pensar en esta declaración es que el amor de Dios es tan grande que es capaz de amar a todas las personas, ¿verdad? A todas las personas que hay en el mundo y que hubo durante toda la humanidad y que seguirá habiendo, ¿no? Bueno, simplemente un dato demográfico, perdón. Un dato demográfico es que durante la humanidad ha habido en torno de unos 117.000 millones de personas, contando los 8.000 que somos ahora, aproximadamente, ¿eh? Es un estudio es una estimación, ¿no? Esa es la estimación. Si quieres, cuando llegues al cielo ya preguntarás a Dios cuántas personas ha creado, ¿no? Pero más o menos los que estudian esto han dicho unos 117.000 millones, ¿no? Tampoco sabemos cuántas más nacerán hasta que llegue el fin de la humanidad, ¿no? No lo sabemos. Pero no sé si este es realmente lo que quiere resaltar el texto, que aquí dice Jesús, ¿no? Claro, Dios es un ser que hizo
Un universo de una manera tan asombrosa que nos deja boquiabiertos. Así que su amor no tiene límites, tampoco está limitado al número de personas que pueda haber en la historia, ¿no? Es tan sorprendente que ame a 117.000 personas como que ame a una sola. Es igual de sorprendente. Este texto está dentro de un contexto que es la conversación de Jesús con Nicodemo. Y este versículo es parte de una conversación. El inicio de la frase es un porque de tal manera, es un porque. Es decir, está conectado lo que va a decir ahora con lo que acaba de decir justamente antes, ¿no? Y una de las cosas que Jesús le dice al Nicodemo, el versículo 8, es que el nuevo nacimiento lo hace de forma soberana sobre aquellos que Él quiere. Pero lo que nuestra sociedad actual nos dice es que no. Tú puedes hacer lo que te dé la gana. Tú puedes hacer lo que quieras porque el soberano eres tú. Tú eres el dueño de tu propia vida. Tú fijas los límites, o tus objetivos, o tus metas. Como decía el eslogan de una marca, no voy a decir el nombre, tú puedes ser lo que quieras ser. Pero la realidad es que si de nosotros dependiera, si nosotros fuéramos los que decidiéramos en última instancia creer en Jesús, nadie sería salvo. Nadie. En primer lugar porque, bueno, tú no elegiste nacer, ¿no? Tú no elegiste el día que ibas a nacer, ¿no? ¿Alguien lo eligió? Yo creo que no, ¿no? A pesar de que estabas allí cuando naciste, ¿no? ¿O no te acuerdas? Bueno, la única salvedad de esto somos los gallegos, que nacemos donde queremos, ¿no? ¿A que sí? Nacemos donde queremos. Pero tampoco podemos elegir cuando nacemos, ¿eh? No podemos elegirlo. Bueno, el nuevo nacimiento lo da Dios. Es un acto sobrenatural, es un auténtico milagro. Viene dado por Dios. Tú y yo no tenemos nada que ver con eso. No lo podemos provocar, no lo podemos hacer. Y en segundo lugar, nadie sería salvo por sí mismo, aunque pudiera, porque ninguno ama a Dios con todo su corazón. Ninguno de nosotros. Ninguno ama a Dios por iniciativa propia. Nosotros no queremos a Dios. No nos gusta a Dios. De hecho, vivimos nuestra vida odiando a Dios y todo lo que representa. No nos atrae estar cerca de Dios. Por lo tanto, ninguno puede salvarse a sí mismo. Absolutamente nadie. Es voluntad de Dios que tú te salves. Es la voluntad de Dios. Mira lo que dice Juan 1, 12 y 13. Si lo puedes poner. A todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. O sea que tú y yo no tenemos voluntad para poder nacer de nuevo. Y fíjate lo que dice justamente después de nuestro texto de Juan 3:16, en el versículo 18, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No hemos amado a Dios. Amamos más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas.
nacemos odiando la luz. No nos gusta. No queremos eso. Porque cuanto más nos acercamos a la luz, más se verán nuestros defectos. Así que en la oscuridad nos sentimos un poco más cómodos, ¿verdad? Lo que pasa es que en la oscuridad estamos muertos. Cuando Juan utiliza la palabra mundo, lo hace casi siempre para hacer referencia al sistema que está imperando en el mundo ahora mismo, en la humanidad. Es un mundo caído, es un mundo alejado de Dios. Un poco más adelante nos dice Jesús a sus discípulos, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido primero. Me aborreció antes. Es un mundo que aborrece a Jesús. Es un sistema en nuestra sociedad que pasa olímpicamente de Dios, que lo arrincona, que no quiere saber absolutamente nada de Él, que lo odia. Lo odia. Por eso es tan sorprendente que Dios ame ese mundo. Citando a un escritor y pastor, dice que lo sorprendente no es que Dios haya decidido amar a tanta gente en el mundo, sino que haya decidido amar a un mundo lleno de gente tan mala. Eso es lo sorprendente. Y Dios, que aborrece el pecado, que es justo y santo, decide amar a personas malas de este mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Pero lo sorprendente e increíble es lo que Dios estuvo dispuesto a hacer por ese mundo al que decidió amar. Hay una traducción que me gusta, que lo dice de esta manera. De tal manera amó Dios al mundo que le dio a su Hijo unigénito. A ese mundo que lo aborrece, Dios le dio a su Hijo. Le entregó, le ofreció, le regaló a su Hijo. Dios el Padre estuvo dispuesto a darle a ese mundo aquello que Él más ama, para que personas que lo odian puedan llegar a salvarse. ¿Tú darías la vida de tu hijo por alguien que sabes que te odia? Yo no. Pero lo increíble es que Dios sí. Jesús está tratando aquí un tema con Nicodemo. Nosotros solemos citar el versículo 16, pero eso es solo una parte, la conversación es mucho más larga, ¿no? Y fíjate lo que nos dice el versículo 14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Puedes poner la siguiente? Jesús está hablando aquí de un acontecimiento que tenemos registrado en Números capítulo 21, al principio del capítulo. Los israelitas pecan contra Dios, se quejan de su situación y entonces Dios decide castigar su pecado enviando serpientes venenosas. Y nos dice el texto en Números 21 que murió mucha gente. Los israelitas le piden perdón a Dios a través de Moisés y Dios le dice que construya una serpiente y Moisés la construye de bronce. Y aquel que mire a esa serpiente, cuando sea mordido por la serpiente, aquel que mire esa serpiente de bronce vivirá. Y lo que le dice Jesús a Nicodemo es que esa serpiente levantada a la vista
de todos encima de un trozo de madera es una representación de lo que Jesús iba a hacer. Así como aquel que mira a esa serpiente que fue levantada en un trozo de madera era salvo de morir, de la misma manera quien mire la cruz en la que yo voy a estar levantado, todo aquel que me mire con fe será salvo. Y es sorprendente que Jesús utilice esta figura, ¿no? Se compare con una serpiente, porque las serpientes eran animales totalmente inmundos, ¿no? Y totalmente malditos. Eran animales que a la gente no les gustaba. De hecho, a la mayoría de las personas no nos gustan las serpientes. Pero es que Jesús tenía que ser hecho maldición en la cruz del Calvario para que tú y yo pudiéramos ser salvos de la ira de Dios. Cristo fue maldito, fue convertido en maldición en esa cruz por tu culpa y por la mía. Así de extraordinario es el amor de Dios. Jesús es ese agujero negro que absorbe la ira de Dios para que a ti y a mí no nos llegue. Para que tú y yo no suframos aquello que merecemos sufrir. Así es el amor de Dios. Un amor que le llevó a pasar incluso por encima de su rechazo al pecado y estar dispuesto a dar a su Hijo por personas que lo odian, que lo pisotean cada día. Y estuvo dispuesto a hacerlo. Así de grande es el amor de Dios. Incluso hoy, mientras posiblemente sigues rechazándole, Él sigue amándote. Porque el sacrificio que Jesús hizo en la cruz sigue vigente hoy. No ha pasado, no ha caducado ese sacrificio. Él nos acerca a sí mismo. Él nos ama para que podamos estar disfrutando y participando de su amor. Pero fíjate que Dios no solo envía a su Hijo a morir en la cruz. Cuando Él resucita y asciende al cielo, envía al Espíritu Santo para que siga trabajando en nosotros para poder atraernos hacia Él, para que podamos estar cerca de Él y hacernos ver lo lejos que estamos de Él y lo mucho que lo necesitamos. Y sigue trabajando para transformar nuestro corazón desde dentro hacia afuera. Así de grande es el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. Un amor que no conoce límites. Las siguientes palabras que tenemos en el texto nos hablan de quién va a recibir ese amor, quiénes son los destinatarios. Y nos dice que es para todo aquel que cree, para cualquier persona. Aquí no importa si eres rico, si eres pobre, tu posición social, cuántos coches tienes, cuántas casas tienes, qué dinero tienes en el banco. No importa tampoco lo que hayas hecho hasta ahora en tu vida. No importa. No importa. Si hasta ahora has estado maldiciendo a Dios, si has estado riendo de Él, no importa. No importa absolutamente nada. No tienes que hacer ni una suscripción para poder acceder a Dios. No hace falta. Aquí están incluidas todas las personas. Esos 117.000 millones de personas que hemos visto antes como estimación, entran en todo aquel. Dios no pone ninguna condición, excepto la que viene ahora a continuación. Todo aquel que cree en Él. No hay más condiciones, pero lo que pasa es que si no se cumple esta,
nadie puede ser salvo. Absolutamente nadie. De lo que nos habla el Evangelio es algo muy claro, que creamos en el Hijo y en nadie más. Que creamos en ese Jesús, Cristo, que pagó el precio que nosotros teníamos que pagar. Y que lo pagó con su sangre. Lo pagó con su sangre. Y es que solo hay un medio para llegar al cielo, y es a través de Jesús. No hay más medios. No hay nada que tú puedas hacer. No hay nada que tú puedas añadir a eso. Justo en el versículo anterior, en el 15, Jesús le dice a Nicodemo, para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Es que llegamos al cielo a través de Jesús. No llegamos a través de otro medio. Y eso para nosotros tiene un resultado muy claro, lo que nos lleva a las últimas palabras de este versículo. Que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta es una declaración que la gente de nuestra sociedad odia, porque no es ambigua. Es una declaración absoluta. Nos está diciendo que solo hay dos posibilidades, o la perdición o la salvación. O te pierdes o te salvas. No hay más posibilidades. Y eso no nos gusta. No nos gusta que no nos den más opciones. Yo cuando voy a comprar algo me gusta ver variedad, ¿no? Tener opciones donde elegir. Aquí no hay. Aquí hay o perdición o salvación. O pasas la eternidad con Dios o sin Él. Pero quien marca la diferencia entre pasar la eternidad en un lado o en otro es el Señor Jesús. Y esto no es cuestión de pensar, bueno, ¿cuánto tiempo voy a estar allí? De la eternidad en función del tiempo, ¿no? No se mide la eternidad o el estar en el cielo en función del tiempo. Se mide en términos de relación. Justo antes de ir a la cruz, Jesús ora en el capítulo 17, dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Se habla en términos de relación, no en términos de tiempo. Disfrutar una relación, una comunión eterna con ese Dios que amó al mundo de tal manera que nos dio lo que más ama. Y es precisamente lo que vamos a recordar y a celebrar dentro de un momento. Que Dios nos dio a su Hijo para que tú y yo podamos tener una relación de intimidad con Él. Una relación que estaba rota y que tú y yo no podíamos arreglar. Es más, tú y yo ni siquiera la queríamos arreglar. De eso se trata de esta conversación entre Jesús y Nicodemo, de cómo arreglar esa relación. Os invito a que nos asombremos con el hecho de que Dios quiso hacer algo así para proveer el camino correcto para llegar a Él. Que podamos comenzar a disfrutar aquí y ahora de esa relación de amor con Él. Un amor que es increíble, es sorprendente, extraordinario, inexplicable. Mantengamos un corazón agradecido mientras celebramos esta gran manifestación del amor de Dios representado en el pan y el vino. Y que nos dice, fíjate, asómbrate de qué manera te amó Dios. Amén.